Estimados participantes, delegados, compañeros, bienvenidos y bienvenidas a este seminario web sobre la actualización de 2025 del modelo de convenio tributario de la OCDE. Yo me llamo Jessica de María y formo parte del equipo de convenios en la OCDE y voy a actuar de maestra de ceremonias en el seminario de hoy. Lo que tenemos previsto es presentarles los principales cambios que se han incluido en esta actualización de 2025 del modelo de convenio tributario. Decía que lo que está previsto es presentarles los principales cambios que se incluyen en la actualización de 2025 del modelo de convenio, que son los siguientes. Cambios referentes a las modificaciones del comentario al artículo 5 sobre el establecimiento permanente, los cambios del comentario del artículo 9 sobre precios de transferencia y los del artículo 25 y su comentario sobre resolución de controversias. Tenemos más de 3.500 participantes del seminario procedentes de 150 países. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y sin más invito a nuestra directora Manal Corwin para que dé comienzo ya a este seminario. Muchísimas gracias a Jessica. Yo también quisiera añadir mi más cálida bienvenida a los participantes, delegados y compañeros. Es un placer estar con tantos de ustedes en este seminario y poder acompañarles a esta sesión específica sobre la publicación de la actualización de 2025 del modelo de convenio tributario de la OCDE. Una publicación muy esperada por todas las partes interesadas y me consta que ha suscitado un gran interés, como vemos por esta nutrida participación. Dentro de unos minutos mi equipo, que ha trabajado denodadamente en elaborar estos cambios, van a ofrecer una presentación de los principales cambios que va a sufrir el modelo. Sin embargo, me gustaría dedicarles primero unos minutos para reflexionar sobre la importancia de esta publicación. Esta actualización del modelo, que se ha visto condicionada por consultas con todos ustedes como grupos de interés, refuerza la importancia de la cooperación en cuestiones tributarias y demuestra que es importante para aportar una mayor certeza, estabilidad en un entorno fiscal internacional cada vez en continua evolución. Los convenios tributarios son nuestra piedra angular en el sistema fiscal internacional, constituyen la base sobre la que los países pueden gestionar la tributación transfronteriza y que los contribuyentes se acogen a ella para evitar doble imposición. En la actualidad se calcula que hay más de 3.500 acuerdos de este tipo en vigor en todo el mundo y esta cifra ya refleja lo esenciales que son para la cooperación económica en este mundo. Los convenios tributarios tienen un papel importantísimo en el comercio y la inversión transfronteriza. Sin ellos, las empresas y las personas que operan en la escala internacional se enfrentarían a una serie de barreras fiscales y la doble imposición es una de las más habituales. Además, los gobiernos tendrían una asimetría de información que afectaría a la base tributaria y a su ejecución. Al reducir estas barreras, al abordar los posibles malos usos, se genera un entorno en el que la actividad económica puede florecer más allá de las fronteras. También perduran en el tiempo y, por lo tanto, aportan a las empresas una seguridad jurídica que en tiempos más recientes ha sido difícil. Este modelo ha sido la base para muchos acuerdos bilaterales desde que se publicara en 1963 y ha ofrecido un enfoque estandarizado a las negociaciones de estos acuerdos tributarios, lo cual demuestra una coherencia y una justicia en todas las jurisdicciones. Además, algo muy importante, los comentarios tan detallados que incluye el modelo, también adoptados y desarrollados por consenso, sirven como clave interpretativa y son de una importancia crítica para mantener la coherencia. Estos comentarios exponen la comprensión acordada por los gobiernos sobre el significado y la aplicación de las disposiciones y proporcionan también estabilidad y certidumbre y tanto empresas como administraciones tributarias las utilizan y citan al navegar las complejas normas fiscales internacionales. Desde 1963 este modelo se ha venido actualizando regularmente para reflejar los cambios en el comercio mundial y en la política fiscal, conservando su objetivo central de proporcionar una base uniforme para lidiar con cuestiones de doble imposición y ofrecer también un marco fiscal internacional más estable.
Esta actualización, la primera desde 2017, no es distinta en este sentido. Los cambios que incorporan garantizan que el modelo se ha adaptado a la forma en la que operan los negocios en 2025. La actualización responde a cuestiones planteadas tanto por empresas como por gobiernos a fin de aportar más seguridad jurídica a quienes hacen uso de este modelo. Muy brevemente, me gustaría resaltar algunos de los cambios más significativos en este modelo. El primero tiene que ver con el trabajo remoto transfronterizo. El teletrabajo internacional ya existía antes de la pandemia del COVID-19, pero su escala e importancia aumentaron de forma considerable tanto durante la pandemia como después. Y esa tendencia sigue adelante en la actualidad. Nuestros interlocutores, muchos de ustedes incluidos, nos han indicado que la orientación en que existía era insuficiente para este tipo de entornos de teletrabajo y que tenía que ser actualizada. Respondiendo, por lo tanto, a estas preocupaciones, los miembros han ampliado el comentario del artículo 5 del modelo para arrojar luz sobre las consideraciones pertinentes sobre este tipo de trabajo, lo cual me parece que es muy bienvenido. Un segundo cambio en el modelo tiene que ver con la tributación de actividades vinculadas a la extracción y explotación de recursos naturales finitos. En concreto, el comentario del artículo 5 ahora incluye una disposición alternativa y opcional que permite a los países acordar de forma bilateral un umbral más bajo de tributación para que el estado donde se encuentren los recursos pueda gravar. Esta disposición alternativa viene acompañada también de un extensísimo comentario explicativo que aporta uniformidad y claridad para el uso de esta disposición. Además, será de gran ayuda para los países ricos en recursos, muchos de los cuales son países en desarrollo. A continuación, la interacción entre las normas de derecho interno sobre la deducibilidad de intereses y los convenios fiscales y en concreto la disposición de precios de transferencia del artículo 9 también han sido aclarados. Algunos recordarán la consulta pública celebrada sobre esta cuestión y espero pues que acojan con beneplácito la certidumbre adicional que aporta este nuevo cambio. Además, escucharemos a mi equipo hablando de toda la labor adicional que se ha empezado en torno a esta naturaleza deducible del derecho interno y los convenios fiscales. Y por último, un nuevo párrafo que se ha incorporado al modelo y que aclara la interacción entre convenios fiscales y acuerdos comerciales. Como sucede con las demás actualizaciones que he mencionado, aquí el objetivo clave de actualizar esta disposición pasa por aportar mayor seguridad jurídica sobre la interacción de estos acuerdos. Seguro que tienen muchas ganas de escuchar más detalles sobre estas disposiciones y tendrán la oportunidad de formular preguntas al final. Así que termino como he empezado, haciendo hincapié en la gran importancia de esta actualización. Los convenios tributarios no son tan solo instrumentos técnicos, ayudan a eliminar barreras al comercio, al mundo tecnológico y económico, pero es que además facilitan el comercio mundial, fomentan la confianza y también la previsibilidad en un mundo interconectado y un mundo cada vez más incierto. Al igual que la actualización de 2017, donde se incluyeron una serie de cambios tributarios, muchos de los cambios de esta edición de 2025 también fueron debatidos por el marco inclusivo que cuenta con 147 miembros en la actualidad. Las políticas que sustentan estos cambios del modelo, por lo tanto, representan un logro del multilateralismo y demuestran la importancia continua de que los gobiernos sigan trabajando juntos para alcanzar objetivos comunes. Nuestra labor no termina aquí, claro está. Los delegados del Grupo de Trabajo 1, el órgano responsable de desarrollar el contenido del modelo de la OCDE, se reunirá de forma regular en 2026 y 2027 para abordar cuestiones técnicas identificadas respecto al modelo y seguirá controlando y debatiendo los últimos avances del ámbito de los tratados tributarios, actividades que demuestran que el modelo, su influencia y los beneficios que aporta para la estabilidad y la certidumbre siguen estando en el centro de las prioridades de los gobiernos miembros. Y en paralelo, el marco inclusivo seguirá trabajando en algunos de los temas reflejados en esta actualización. Por ejemplo, el marco inclusivo está emprendiendo trabajos sobre movilidad global de personas, siguiendo este enfoque, además de todas las materias que ya abordan el marco inclusivo y que seguirán trabajando para lograr resultados tangibles.
Así que para cerrar, repito, el placer que me supone esta reunión, estar aquí con ustedes para lograr este importante logro y les agradezco a todos y a toda su presencia. Sin más, cedo la palabra a Jessica, además todo el equipo, que les irá dando más información sobre los cambios de esta actualización. Muchísimas gracias, Jessica. Adelante. Muchas gracias. Pues pasamos ya a la primera presentación de hoy de los cambios aplicados al modelo de convenio tributario. Vamos a empezar con los cambios relativos al establecimiento permanente y para ello es un placer para mí presentarles a Yves Van Brussel, miembro de este equipo, y a John. Adelante, Yves tiene la palabra. Muchas gracias, Jessica. Hola a todos los que nos siguen. John y yo vamos a ofrecerles una visión general, así a buena pluma, de las actualizaciones del comentario al párrafo 1 del artículo 5, que es el que contiene la definición de establecimiento permanente por lugar fijo de negocios, y el comentario de dicho párrafo también han sido actualizados para aclarar esa orientación sobre cómo aplicarlo a entornos laborales transfronterizos, sobre todo en los que se da teletrabajo. Empezaré presentándoles el contexto que ha motivado estos cambios, un poco el objetivo también de este trabajo y qué forma han tomado dichos cambios. Luego John nos presentará el núcleo de esos cambios y un par de ejemplos. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a analizar el contexto que ha informado este comentario revisado y ampliado. Y para ello, como ya ha dicho Manal, debemos remontarnos a los cambios que supuso la pandemia del COVID-19 y concretamente la disrupción que generó en los acuerdos laborales de muchas personas. Los lugares de trabajo cerraron, se restringieron los viajes y muchas empresas tuvieron que recurrir al trabajo a distancia para seguir adelante con su actividad. Durante la pandemia, como muchos recordarán, la OCDE publicó 2 series de orientaciones temporales que aclaraban la aplicación de las disposiciones del modelo de convenio cuando las personas quedaban atrapadas en el extranjero debido a la pandemia. Y esto fue como respuesta a preguntas de empresas sobre cómo aplicar las reglas en esas circunstancias excepcionales. Luego terminó la pandemia y lo que vimos es que muchos de estos acuerdos de teletrabajo siguieron adelante. Ahora, con perspectiva, parece que la pandemia agilizó y también consolidó una tendencia que ya estaba emergiendo cada vez más de trabajo remoto. A menudo esto responde a la preferencia del trabajador, ya que muchas personas han visto que era perfectamente posible trabajar desde su casa y que conllevaba una serie de ventajas. Ahora los empleadores quieren responder a ese fenómeno, pero claro, ese contexto de emergencia de la pandemia terminó y esa orientación temporal dejó de aplicarse. Los interlocutores del sector empresarial nos dijeron que las indicaciones existentes en este comentario para el teletrabajo eran insuficientes y estaban obsoletas y cada vez generaban mayor incertidumbre. La orientación sustantiva ocupaba tan solo un párrafo en medio e incluso contenía la afirmación de que el teletrabajo transfronterizo rara vez planteaba un problema real. Así que a todas luces necesitaba ser actualizado. Y esa ha sido la prioridad identificada tanto por empresas como gobiernos. Pasamos a continuación a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. A continuación vamos a analizar el objetivo fijado para este trabajo. A grandes rasgos pasaba por modernizar y ampliar la orientación para poder presentar cómo se aplican los principios existentes a los acuerdos laborales más modernos y aumentar una certeza fiscal para contribuyentes y administraciones tributarias que dependen de dicha orientación. Aquí la pregunta importante que el grupo de trabajo 1 intentó aclarar es la siguiente: ¿cuándo, en qué circunstancias el uso del teletrabajo da lugar a un establecimiento permanente en el domicilio como lugar fijo de negocios para la empresa no residente? Teniendo eso en cuenta, a continuación podemos analizar la naturaleza de los cambios que hemos visto desplegados. En primer lugar, es importante señalar que el texto del párrafo 1 del artículo 5 no ha cambiado.
Ese párrafo nos da los elementos esenciales de la definición, que son un lugar que sea fijo y que sea un lugar de negocios a través del cual se lleva a cabo la actividad de una empresa. Todos los cambios introducidos consisten en actualizaciones al comentario del párrafo 1. Estos cambios son los siguientes. La supresión de los antiguos párrafos 18 y 19, pero manteniendo los principios subyacentes, que se ven reflejados también en el nuevo material, así como, algo más importante, la inclusión de un nuevo apartado específicamente dedicado al teletrabajo transfronterizo desde un hogar o desde otro lugar pertinente. En esta sección hay 21 nuevos párrafos, incluidos 5 nuevos ejemplos. Como ya he dicho, es importante ver que no ha habido cambios en el artículo 5 del modelo en sí. Los cambios se limitan al comentario. Y a partir de aquí, pues se explica cómo se aplican los principios existentes en este contexto moderno. Esto significa que la nueva orientación puede aplicarse inmediatamente a los convenios tributarios existentes basados en el modelo de la OCDE. No es necesario modificar el texto de un convenio tributario para aplicar esta interpretación consensuada del párrafo 1 del artículo 5. Bien, avancemos. Vamos a hablar un poco de estos principios. Esta nueva orientación, como ya he dicho, se basa en los principios existentes que encontramos en el artículo 5 y que ya se veían reflejados en los párrafos 18 y 19. Uno de ellos es que cualquier valoración sobre si un domicilio es una oficina fija, digamos, para el trabajo, esto siempre dependerá de los hechos y circunstancias concretos de cada caso. También se mantienen otros elementos del artículo 5 que siguen aplicándose y siendo relevantes, como son, primero, la noción de fijo. Para que exista un establecimiento que se considere fijo, debe tener un cierto grado de permanencia. Ya existen muchas indicaciones sobre esta materia que siguen siendo pertinentes en este contexto de teletrabajo. Esta orientación, por ejemplo, también señala que en general no se considera que exista un establecimiento permanente cuando se utiliza un lugar durante menos de 6 meses. En segundo lugar, sigue aplicándose el párrafo 4, es decir, aunque un hogar se considere un lugar fijo para llevar a cabo una actividad, no constituirá un establecimiento permanente si las actividades que se efectúan allí son preparatorias o auxiliares. Y por último, el párrafo 5 sobre el establecimiento permanente por un agente dependiente que tiene que considerarse por separado, y esto sigue aplicándose así. Sin más, pasamos ahora a comentar lo que nos dice el comentario actualizado de este nuevo apartado sobre el trabajo transfronterizo. Muchas gracias. Los primeros párrafos de la nueva sección que ya hemos mencionado y que tiene que ver con el contexto, el cambio de contexto. Ahora el comentario reconoce que cada vez es más posible que las personas trabajen desde un lugar ubicado en un estado que sea distinto al estado de residencia de la empresa y que este tipo de acuerdos los puede iniciar una persona, un individual, un trabajador por motivos personales, es decir, que no es siempre la empresa la que solicita este acuerdo. El comentario también reconoce que una persona puede trabajar desde muchos lugares distintos que no sean las instalaciones de su empresa o de una empresa vinculada. En este caso, el comentario menciona concretamente el hogar de una persona, una segunda residencia, una vivienda de alquiler vacacional o la casa de una amiga, de un amigo familiar. Este tipo de lugares tienen características particulares. En general, no hay otras personas que puedan acceder a ellos, que trabajen en la misma empresa, y la persona ejerce un cierto nivel de control y de conexión con estos lugares. Este es el contexto en el que es relevante este comentario actualizado y tras estos párrafos sobre el contexto hay unos nuevos párrafos que hablan de otras partes de la orientación sobre el concepto de fijo, por ejemplo, que ya he mencionado. No vamos a comentar esos puntos hoy, sino que sin más le cedo la palabra a John, que nos guiará por lo que queda del nuevo material. Adelante.
Muchísimas gracias y hola a todos. Ahora sí pasamos a considerar lo que el comentario tiene que decir sobre la determinación de si un lugar u otro lugar relevante resulta en un lugar de negocios para una empresa. Los cambios relacionados con el lugar de negocios son lo más sustantivos y forman la base de gran parte del nuevo comentario, contribuye a muchos párrafos. Así que pasaremos buena parte de nuestro tiempo pensando en esos cambios y que tienen que ver con el artículo 5 y también si ese lugar relevante resulta en un lugar de negocios para una empresa. ¿Qué nos dice el comentario? Bien, en primer lugar nos dice que nos da lo que aparece en este diapositiva como el indicador de tiempo. Lo que eso nos dice es que en términos generales el uso de una oficina en el hogar u otro lugar relevante no dará lugar a un lugar de negocios para una empresa si la persona trabaja desde su hogar u otro lugar relevante por menos del 50% de su tiempo de trabajo total para esa empresa en el transcurso de un periodo de 12 meses comienza o termina en el año fiscal. El comentario nos dice también que algunas excepciones pueden ocurrir, no están anticipadas en algunas situaciones, dado el contexto en el que está descrito en el párrafo 44.1, uno de los comentarios que se nos describe en la diapositiva anterior. ¿Y qué quiere esto todo decir? Bueno, son actualizaciones importantes para el comentario. Nos dice que si un individuo pasa menos de 50% de su tiempo de trabajo de su casa a otro lugar relevante, ese lugar no será el lugar de la empresa. Esa casa no será un lugar fijo, lugar permanente, un establecimiento de la empresa. Este enfoque es significativo y responde a muchas de las preguntas, comentarios que las partes interesadas levantaban en el proceso descrito por Yves hace un momento. La intención es que sea un primer paso simple para lidiar con las situaciones más comunes que se observan. Si un individuo trabaja de su hogar menos de 50% de su tiempo de trabajo, bueno, ahí termina. Hablando generalmente, no hay más ninguna otra análisis, no hay un lugar fijo, permanente, un establecimiento. Y eso incluye también en el comentario, miembros de la OCDE querían encontrar otras seguridades fiscales para todos nosotros, para los administradores y cuando se hacen las análisis, otros tipos de lugares relevantes cuando son un establecimiento permanente para una empresa. Pasando a la situación en que un individuo pasa menos de 50% de su tiempo de trabajo en casa o en otro lugar relevante, tenemos que seguir pensando también en situaciones alternativas, donde un individuo pasa 50% de tiempo o más de su tiempo de casa o de otro lugar relevante. Es importante decir que ese primer indicador de tiempo funciona como un filtro. Un individuo que trabaja menos de 50%, entonces, como mencionaba, no sigue el trabajo adelante, pero si es 50 o más, ahí la situación es diferente. No automáticamente significa que ese hogar, otro estado relevante, es un lugar fijo, establecido, no necesariamente un lugar de trabajo. Hay que entender los hechos un poco mejor. Ahora bien, como todas las determinaciones, como decía Yves, esto es hechos y circunstancias, así es el abordaje. Y el comentario luego nos da una lista de consideraciones sobre si hay una razón comercial para el uso de ese hogar u otro lugar relevante para que siga adelante el trabajo de la empresa. Ahora bien, esto nos lleva a considerar qué es una razón comercial en este contexto. Esencialmente, tenemos que responder a la pregunta sobre la presencia física del individuo en el lugar o otro establecimiento relevante, si eso facilita la realización del negocio de la empresa. Y lo que el comentario nos dice es
que una razón comercial estará presente cuando el individuo se relaciona directamente con clientes, proveedores, empresas asociadas u otras personas en nombre de la empresa y el compromiso con esas personas se ve facilitado por el individuo que se encuentra en ese estado, en el estado donde está entonces ese hogar. El comentario luego nos da una lista de 8 ejemplos ilustrativos que podrían demostrar la existencia de una razón comercial in- y nos dicen qué tipo de reuniones podría ser. Incluye individuos que se encuentren directamente con los clientes o proveedores de la empresa y la prestación de servicio para clientes o clientes ubicados en ese otro estado donde se requiere la presencia física del individuo en el Estado para la prestación de esos servicios. Hay 8 ejemplos que aparecen en la lista. Uno de los ejemplos en particular es, nosotros hemos discutido ese punto y esas circunstancias. Tiene que ver con el uso de la casa o un lugar relevante si da tiempo real o una interacción posible con clientes o proveedores en diferentes eh, lugares del mundo. Entonces podemos usar aquí un ejemplo ilustrativo. Consideremos que tenemos una empresa que quiere proporcionar servicios médicos 24/7 a sus clientes. Digamos que el negocio se encuentra en Oceana. Si estos servicios fueran proporcionados a los clientes ubicados en Oceana, por empleados ubicados en Oceana, entonces esos empleados tendrían que trabajar toda la noche para entregar los servicios a los clientes. Para evitar eso, la empresa dice, ajá, veo lo que puedo hacer. Puedo usar empleados que trabajen en Europa para prestar esos servicios durante horas diurnas debido a la diferencia. Y cuando por cuestiones de zonas horarias será día. Entonces uno tiene que estar despierto a las 3 de la mañana para proveer esos servicios a los clientes. Lo que hace la empresa es pasar a un modelo con empleados entonces que están ubicados en Europa, que trabajan desde su hogar y prestan esos servicios de forma remota, usando entonces zonas horarias diferentes en función de dónde están los clientes y dónde se encuentran las sedes para que pueda funcionar bien la actividad. El comentario nos dice que ese tipo de situación llevaría a una razón comercial para el uso del hogar, otro lugar relevante. Cuando hay una razón comercial, el comentario también nos habla de lo contrario, cuando no hay una razón comercial. Las razones aparecen aquí en la diapositiva. El primero de ellos es si el compromiso con los proveedores de los clientes es intermitente o incidental. Un comentario entonces que habíamos tenido y una vez más, como decía ahí, vamos siguiendo esos principios en nuestra discusión, teniendo el contexto en consideración. Del mismo modo, si un individuo trabaja de casa solamente para el uso de una casa relevante y no hay una relación entre la geografía, el trabajo y el hogar, ahí no hay una razón comercial para el uso eh, de la casa y que las actividades se realicen ahí. Finalmente, no habrá ninguna razón comercial cuando a una persona se le permita trabajar desde casa únicamente para reducir costos. En tales casos, la razón para permitir que la persona trabaje desde casa es reducir los costos y no porque haya una razón comercial para que la persona esté en ese estado. Teniendo todo eso en cuenta, hay muchas razones para el uso de la casa o otro lugar relevante. Si una de las razones es comercial, entonces eso sería suficiente para considerarlo un lugar de la empresa, un lugar de su trabajo. Bien, para ayudar a la comprensión práctica, tenemos algunos ejemplos ilustrativos que reflejan patrones de hechos comunes que venimos discutiendo y cada uno tiene una conclusión
justificada. Nosotros pasamos un tiempo considerando dos de esos ejemplos que pueden identificar los conceptos de los que estuvimos hablando durante el diálogo hasta ahora. El primero sería el ejemplo B, que considera la fijación y el periodo de tiempo, mientras que los ejemplos CT consideran el tiempo de fijación si hay una razón comercial. Eso considerando, por ejemplo, un año. Aquí, en ese caso, el hogar es considerado fijo porque el hogar se utiliza para realizar actividades relacionadas con el negocio de Arco durante todo el periodo de 12 meses en cuestión y por lo tanto tiene un grado suficiente de permanencia. Hay que considerar si es un lugar de negocios de la empresa y siguiendo ese indicador de tiempo que describía, sabemos que ese individuo pasa menos del 50% de su tiempo total trabajando en su casa. Es el fin del análisis. Ese lugar no es un lugar de negocios para la empresa, el uso de la casa, entonces no es un lugar fijo, no existe un centro de actividad permanente. Finalmente, si consideramos el ejemplo de y donde tenemos un empleado que trabaja desde su casa en el estado S, que pasa 60% de su tiempo de trabajo de su hogar en el estado S. Este individuo tiene un rol exclusivamente orientado al cliente, brinda servicios a los clientes de nuestra compañía en el estado R, en el estado S y otros estados. Ese individuo visita, sin embargo, las instalaciones de un cliente en el estado S para revisar el desempeño contra los términos del contrato del periodo, la implementación y cómo viene siendo hecho. ¿Cuál es el análisis? Bueno, hay que considerar, como anteriormente, que es un lugar fijo porque se mantiene durante un año, es un periodo de 12 meses, tiene alguna permanencia. Y la pregunta es entonces si es un lugar de trabajo, de negocios. El individuo pasa más del 50% de su tiempo en ese espacio, el tiempo que indica es satisfactorio. Nosotros tenemos que considerar entonces si hay una razón comercial para su presencia en ese estado S. Ahora sabemos que el individuo sí va a las instalaciones del cliente y sin embargo lo hace solamente un día por trimestre. Y recordará que no se considerará que existía una razón comercial cuando el compromiso con los clientes en este estado es intermitente o incidental. De ese modo, no hay ninguna razón comercial para que ese individuo trabaje de su hogar. No es un lugar de trabajo, no es un lugar fijo, permanente, no es un establecimiento entonces. Con ese ejemplo concluimos entonces nuestros comentarios sobre las actualizaciones, artículo 5, que tienen que ver con esta relación de hogar y lugar de trabajo y establecimientos permanentes. Le devuelvo la palabra a Jessica para el siguiente punto de la presentación. Muchísimas gracias, John y Eve. Pasamos ahora a la segunda presentación del día. Seguimos discutiendo artículo 5, pero ahora nos concentramos más en una nueva provisión opcional, alternativa. Y para hablar de esto, voy a pasar la palabra a Sarah Schirmer, que eh, trabaja en este tema y va a hablar del proyecto de notas de uso entonces sobre industrias extractivas. Bien, presento los cambios hechos al comentario en el artículo 5 sobre la fiscalidad de las actividades relacionadas con la extracción y explotación de recursos naturales finitos o actividades extractivas para abreviar. En términos de contexto, la consideración política general detrás de esta actualización es que los países dotados de recursos naturales extraíbles finitos como petróleo, el gas y los minerales a menudo tratarán de garantizar una proporción adecuada del valor vinculado a esos recursos. Ahora, hay varios métodos e instrumentos que se pueden utilizar para lograr esto, a saber, en el campo de la
tributación de la renta y sus umbrales. Si miramos la definición ordinaria de establecimiento permanente que figura en el artículo 5 del modelo de la OCDE, es posible que muchas de las actividades, incluidos los servicios relacionados con la exploración o explotación de recursos minerales finitos, no cumplan los criterios pertinentes. Las actividades podrían ser de muy corta duración o podrían ser muy móviles, de modo que no constituirían un centro de actividad fijo de una empresa no residente siguiendo ese artículo. Sin embargo, estas mismas actividades pueden tener un alto valor y los países donde se encuentran los recursos pueden querer tratar de preservar sus derechos de imposición en la fuente sobre los beneficios asociados, proporcionando un umbral de establecimiento permanente más bajo para este contexto. Varios tratados existentes contienen ya una disposición de este tipo. Sin embargo, se reconoció que era necesaria una mayor coherencia de enfoque e interpretación sobre la base de esta experiencia existente. Por lo tanto, el objetivo de esta actualización del comentario es ofrecer una disposición modelo normatizada con comentarios conexos que puedan utilizar los estados para que hayan acordado bilateralmente seguir este enfoque. En otras palabras, los estados han acordado bilateralmente incluir en su tratado un umbral más bajo para los derechos de imposición de la fuente sobre los beneficios de las actividades relacionadas con la explotación y explotación de los recursos naturales extraíbles. El objetivo de esta actualización es apoyar una mayor coherencia y certeza de la interpretación en este contexto. Bien, ¿cuáles son los cambios exactamente? Pregunto. ¿Esta actualización introduce una nueva disposición alternativa, opcional, con medidas, comentarios relacionados para establecer un umbral de establecimiento permanente más bajo para las actividades extractivas? Concretamente, sobre esta disposición alternativa, se consideraría que una empresa no residente tiene un establecimiento permanente cuando lleva a cabo actividades permanentes en un estado durante más de un periodo de tiempo acordado bilateralmente. Ahora, ¿cuáles son las actividades que están cubiertas? Pues entonces, en este sentido. Bueno, podemos hablar de actividades que tienen que ver con la explotación de recursos naturales no renovables o finitos. La disposición se presenta en dos formas. Uno, una que cubra únicamente las actividades en alta mar y una que cubra tanto las actividades en tierra como las actividades en alta mar. La versión exclusivamente en alta mar abarca las actividades realizadas en alta mar en relación con la exploración o explotación del fondo marino, su subsuelo y sus recursos naturales. Esto está sujeto a una exclusión específica para determinados buques. Hablaremos de eso en un momento. La versión onshore y offshore es más amplia. En primer lugar, cubre todas las actividades relacionadas con la exploración y explotación en alta mar, independientemente de si esas actividades conectadas se llevan a cabo en alta mar o en tierra. En segundo lugar, se extiende a la exploración y explotación de recursos naturales finitos en tierra, junto con actividades especializadas conectadas. En este caso, la calificación especializado garantiza que la disposición no se extienda a actividades estándar o genéricas que simplemente puedan tener lugar en un sitio de extracción en tierra. En su lugar, se dirige a las actividades que implican un grado de experiencia o el uso de equipos especializados de una manera adaptada al contexto de las actividades extractivas en tierra. Muchos ejemplos aparecen en el comentario, no vamos a mencionarlos todos, pero los invito a consultarlos en los comentarios. Ahora, la misma exclusión para determinados buques también se aplica en la disposición en tierra y mar adentro. La exclusión abarca la explotación de buques o aeronaves utilizados con el propósito principal de transportar suministros o personal. Dos, remolcar o manipular anclas o la explotación de otros buques cuya función sea auxiliar de las actividades extractivas en alta mar. Observo que el artículo 8 sigue aplicándose con respecto al tráfico internacional y cualquier actividad que pueda quedar excluida del ámbito de aplicación de esta disposición alternativa seguirá estando sujeta a las normas ordinarias de los artículos 5 y 7. Una nota
final. Ambas versiones de la disposición se refieren a actividades realizadas en relación con la exploración y explotación de los recursos pertinentes. Esto abarca en particular determinados servicios relacionados y también debe entenderse en el sentido temporal, por lo que las actividades conectadas en cada etapa del proceso de extracción estarán cubiertas desde la exploración hasta el desarrollo, producción y desmantelamiento. Siguiendo adelante, miremos ahora la regla para la norma operativa básica de la disposición alternativa. Establece que cuando una empresa de un estado contratante lleve a cabo actividades pertinentes en el otro estado contratante, es decir, el estado de origen, durante más de un periodo mínimo de tiempo que se acordará bilateralmente, se considerará que esas actividades pertinentes se llevan a cabo a través de un establecimiento permanente en el estado de origen. A efectos de la aplicación de este umbral, solo se tendrán en cuenta las actividades pertinentes ejercidas por la empresa en el otro estado contratante. Ese es el caso independientemente si las actividades se refieren a uno o más clientes, proyectos o otros factores. Sin embargo, las actividades realizadas en cualquier otro lugar, por lo tanto fuera del estado de origen, no se contabilizan a efectos de este umbral. La duración del umbral temporal debe ser acordada bilateralmente por las partes. Observamos que se han utilizado una serie de umbrales temporales diferentes en el contexto de dispositivos similares existentes. Cuando se considere que existe un establecimiento permanente con arreglo a esta disposición, el estado de origen podrá gravar los beneficios de la empresa no residente, atribuirles al sujeto pasivo considerado de conformidad con las normas habituales sobre beneficios empresariales del artículo 7. Por último, mencionaré brevemente otros aspectos de la disposición alternativa. Su cuarto y último párrafo trata de las ganancias de capital. Confirma el derecho principal del Estado de origen, entonces sobre las ganancias derivadas de la eh, enajenación de determinados activos relacionados con las industrias extractivas. Esta disposición reúne las normas que regulan el tratamiento de la plusvalía en el contexto específico. Ya se encuentra en el artículo 13 sobre la plusvalía en lo que respecta a los bienes inmuebles y los bienes muebles de un establecimiento permanente. Esta disposición también prevé una posible ampliación de los derechos de imposición sobre la fuente con respecto a determinadas ganancias indirectas relacionadas con las industrias expectativas. Em, entonces, considerando enajenación de acciones o participación comparada que deriva más del 50% de su valor de bienes inmuebles en un aparato, entonces 50% se aplica al valor agregado de los bienes. Por último, en el comentario se incluyen varias posibles adiciones o variaciones de la exposición alternativa. Incluye una norma específica sobre la división de tratados y dicho eso, le devuelvo entonces la palabra a Jessica. Gracias, Sara, pues, por su presentación. Pasamos a la última del día. Pasamos a la última presentación del día sobre precios de transferencia, el comentario del artículo 9, así como el artículo 25, su comentario sobre resolución de controversias. Y para ello es un placer presentarles a Edward Barrett, miembro del equipo de convenios, que ha apoyado el trabajo del grupo de trabajo 1 en ambos artículos. Adelante, Ed, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Jessica. Hola a todos los participantes que nos acompañan en el día de hoy. Voy a empezar con la presentación de los cambios del comentario del artículo 9 y voy a hacerlo dando un poco de contexto sobre estos cambios. El trabajo sobre los cambios del comentario tiene su origen en trabajos relacionados con los aspectos de los precios de transferencia en las transacciones financieras intragrupo. Trabajo que realizó el grupo número 6 y con ello se publicaron las acciones del BEPS, la 4 y la 8.10. Estos trabajos también dieron lugar al capítulo 10 y se vieron una serie de interacciones entre el artículo 9 y determinadas normas de derecho interno para evitar la erosión de bases imponibles. Estos cambios también tenían que ver con las interacciones del comentario existente que reflejaba el informe de 1986 sobre subcapitalización y las conclusiones que se establecerían en el capítulo 10. Este nuevo comentario aborda estas cuestiones.
Al igual que otras partes de la actualización, estos cambios se ultimaron teniendo en cuenta las aportaciones de las partes interesadas en la consulta pública, en este caso de marzo de 2021. Si nos fijamos en estos cambios, lo que hacen es proporcionar indicaciones y aumentar la seguridad jurídica respecto a la aplicación del artículo 9 del modelo de la OCDE y las normas GLOBE para la determinación de la renta imponible, como son las limitaciones internas a la deducibilidad de los intereses. En concreto, estos cambios alinean el análisis del comentario sobre los enfoques para caracterizar y valorar operaciones de préstamos intragrupo con las conclusiones que se plasmaban en el capítulo 10. Estos cambios también aclaran que el artículo 9 no aborda la cuestión de si los gastos son deducibles una vez se han atribuido los beneficios siguiendo el principio de plena competencia. Los cambios en el comentario del artículo 9 vienen acompañados de los cambios relacionados en el artículo 7 o el comentario del artículo 7 y el del artículo 24. En relación con estos cambios del comentario, también cabe señalar las preocupaciones suscitadas por las partes interesadas durante la consulta pública. En concreto, mencionaron la existencia de disposiciones de derecho interno que pueden llegar a funcionar de forma similar al artículo 9 y cuestiones relacionadas con el acceso al procedimiento amistoso para resolver posibles dobles imposiciones económicas. Y ante estas preocupaciones estamos planteándonos distintos ejemplos de estas disposiciones internas, así como los problemas que plantean. El objetivo es alcanzar una comprensión común sobre el territorio de estas cuestiones y cómo abordarlas, incluidas también la identificación de circunstancias en las que el acceso al procedimiento amistoso sea adecuado. A continuación, llegamos al final de este repaso del contenido de la actualización de 2025 y lo hacemos analizando los cambios del artículo 25 y su comentario. El nuevo párrafo 6 del artículo 25 eleva, digamos, a rango de versión modificada de una disposición alternativa que hasta ahora figuraba únicamente en el comentario del artículo 25 y refleja el hecho de que aunque los convenios tributarios y los acuerdos comerciales y de inversión suelen funcionar conjuntamente para fomentar el comercio y la inversión transfronterizos, sus objetivos compartidos a veces pueden solaparse y generar incertidumbre. Estos problemas se producen en concreto con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, conocido como GATS, en relación con algunas normas de no discriminación y mecanismos de solución de controversias. El nuevo párrafo 6 del artículo 25 aborda dos cuestiones de larga data sobre cómo se aplica la obligación de trato nacional del GATS a las medidas tributarias, lo cual puede generar inseguridad respecto a los cambios que vemos por motivos tributarios a los entornos nacionales. Este nuevo comentario, esta nueva disposición, ¿cómo aborda estas distintas cuestiones? Pues bien, en primer lugar, el nuevo párrafo 6 garantiza que las autoridades competentes tributarias serán quienes decidan si una medida está dentro del ámbito del convenio tributario con independencia de cuándo se ha firmado el convenio. Según GATS, cómo se resuelve este caso si no hay esta disposición depende de cuándo cobró vigencia el acuerdo tributario o si existía en el momento en el que cobró su vigencia el GATS en el 95. Hay otra segunda cuestión que aborda este nuevo párrafo 6 que tiene que ver con la definición de si entra dentro del campo de aplicación o no según el GATS. El párrafo 6 nos da una definición explícita con lo que se elimina cualquier posible incertidumbre sobre el significado de este concepto. Antes ya de dar clausura a esta presentación, quería señalar otros cambios en el comentario del artículo 25 que tienen que ver con el importe B del pilar 1. Este nuevo comentario redacta o modifica el redactado del importe B relativos a la seguridad jurídica y la eliminación de la doble imposición. Incluye referencias cruzadas pertinentes al informe sobre el importe B y pretende garantizar que la opcionalidad se preserve en todos los mecanismos de resolución de disputas para las jurisdicciones que no adopten el importe B. Sin más, gracias por su atención
y le devolvemos la palabra a la maestra de ceremonias, Jessica. Muchísimas gracias, y a todos los ponentes que nos han acompañado a lo largo del día de hoy. Nos quedan pocos minutos, tenemos que ir terminando ya este seminario. No vamos a tener tiempo de responder a todas las preguntas que nos han mandado, pero queremos recalcar que todas las preguntas son interesantes y relevantes y les damos las gracias por haberlas enviado y que sin duda informará nuestro futuro trabajo o incluso nuevos materiales que podamos producir. O sea que muchísimas gracias a todos y a todas. Podría intentar responder un par de preguntas, viendo cómo vamos de tiempo. Tenemos una pregunta de distintos de ustedes que nos preguntaban esta orientación sobre el teletrabajo, cómo se incorporará en el comentario al artículo 5 y si los países tienen que actualizar o modificar bilateralmente esa orientación para poder aplicarse o pueden utilizarla de forma inmediata. Aquí la respuesta resumida sería es que pueden ya depender de esta orientación inmediatamente, ¿eh? Y no es necesario modificar el acuerdo tributario bilateral para que pueda aplicarse esta indicación, así dicho rápidamente. Otra pregunta que hemos recibido también sobre los cambios al comentario del artículo 9, hemos tenido una pregunta muy interesante de una persona que preguntaba, ¿han modificado tres de los comentarios del artículo 9? Que, bueno, estaban allí desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé si se acuerdan de estos tres comentarios que reflejaban en el artículo 9 la conclusión del informe de 1986 sobre subcapitalización, con lo cual no era demasiado nuevo, tenía que actualizarse. Y sencillamente es para reflejar la conclusión actualizada sobre esta subcapitalización, por el motivo que hemos visto en el capítulo 10, sobre los precios de transferencia, nada más, solo es eso. Por desgracia no nos queda mucho tiempo para preguntas, vamos a terminar ya este seminario, pero antes queríamos darles las gracias a todos por habernos acompañado en este seminario web. También queremos dar las gracias a muchos de ustedes por toda la labor que han llevado a cabo con los cambios que hemos aplicado al modelo, puesto que, como supongo que sabrán, los cambios, la actualización a este modelo de convenio es un esfuerzo colectivo. Queremos dar las gracias a todos los delegados del Grupo de Trabajo 1 por toda la labor realizada. También queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los grupos de interés y partes interesadas que han realizado aportaciones a lo largo de los años sobre los cambios que aplicábamos. Se acordarán de la consulta sobre extracción, sobre el artículo 9, y hablamos con muchos de ustedes también sobre los cambios del artículo 5, sobre el teletrabajo. Tantos han aportado muchísimo. Gracias, de verdad, es un trabajo en equipo. Y por último, también al equipo que está aquí, todo el equipo de convenios que está aquí presente en la sala. Gracias a los ponentes y muchas gracias a los demás miembros del equipo que han hecho posible este seminario. De verdad, gracias. Seguiremos trabajando, así que estaremos en contacto dentro de muy poco. Gracias.